Bueno, empezamos, ¿eh? Buenos días a todos. Soy Gloria Moedano, soy la responsable de comunicación de Monolithic y os doy la bienvenida y las gracias por asistir a este tercer encuentro de webinars del ciclo Daring Answers for a Challenging World, que es una iniciativa de Monolithic con el objetivo de analizar todas esas oportunidades de negocio que se han generado en esta crisis sanitaria y la gestión de la nueva normalidad que tenemos hoy a día de hoy. Y en esta sesión, que es, como os digo, es el tercer encuentro, trataremos en concreto el ámbito de las Smart Cities y el despliegue y mantenimiento de las redes LoRaWAN en este contexto, en el entorno urbano. Para ello, bueno, contamos con dos ponentes que nos acompañarán hoy. Tenemos a Fran Sánchez Ocaña, que es director de marketing de Monolithic. Fran es de formación arquitecto y economista y MBA por ESADE y cuenta con una amplia experiencia en consultoría estratégica de empresa y desarrollo de negocio. También nos acompañará hoy Ana Teotino, que es ingeniero de aplicaciones de Monolithic. Ana es ingeniera en telecomunicaciones y cuenta con un amplio expertise en el uso e implementación de tecnologías en ámbitos tan variados como el industrial, las ciudades inteligentes o el sector agrotech. A nivel práctico, esta sesión comentaros que constará de una presentación y luego al final dejaremos un espacio para que podáis plantear a los ponentes vuestras dudas y preguntas. Y esto lo tendréis que hacer en el menú inferior, tenéis un icono de preguntas y respuestas, ahí podéis volcar todas las preguntas para que luego las contestemos. Luego, aparte, veréis que en vuestro correo electrónico hemos enviado una encuesta donde además nos podéis plantear más preguntas que os las contestaremos si os surgen pues, después de la sesión. Y sin más, bueno, os agradezco de nuevo la asistencia y le cedo la palabra a Fran Sánchez, que empezará con la sesión. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Bueno, pues como comentaba mi compañera, hoy estamos aquí para hablar precisamente de un tema candente, que está yo diría que incluso en los titulares últimamente de incluso medios generalistas, y que tiene que ver con las Smart Cities, las oportunidades que aquí se abren en la era llamada entre comillas post-COVID, porque llamarle post-COVID a la situación en la que estamos, en la que todavía, desgraciadamente, todavía no hemos superado la crisis provocada por la pandemia, es complicado y es un tanto arriesgado, pero sí que entendemos que la situación más grave, la situación más crítica de confinamiento total la hemos pasado. Podemos hablar de situación, entre comillas, post-COVID. Y un poquito este webinar va precisamente de hablar de Smart Cities, en este contexto, y de hablar también de cómo el despliegue de una determinada tecnología o la apuesta por una determinada tecnología, como en este caso es LoRaWAN, puede resultar especialmente adecuada. Nosotros en Monolithic trabajamos con muchísimas tecnologías diferentes de comunicación. Nosotros consideramos que no existe una tecnología más adecuada que otra, simplemente lo que hay que hacer es ajustar, hay que de alguna manera delimitar cuáles son, digamos, los condicionantes de cada proyecto y elegir cuál es la alternativa mejor para cada proyecto. Aún así, nosotros entendemos que dentro del actual marco de trabajo que se está desplegando dentro de las Smart Cities y de cuáles son los retos que actualmente se están poniendo sobre la mesa, consideramos que una tecnología como LoRaWAN puede ser realmente interesante a la hora de desplegar soluciones IoT que sean realmente prácticas y que de alguna manera nos faciliten soluciones orientadas a conseguir unos determinados objetivos que se están planteando en el ámbito de las ciudades inteligentes. A partir de aquí, lo que os voy a comentar ahora, en este momento, en este punto, es un poquito cuál va a ser la estructura que vamos a seguir en este webinar. Vamos a intentar que sea un webinar lo más ágil posible. Vamos a intentar contextualizar el entorno de la ciudad inteligente dentro de los retos que se nos están planteando ya a día de hoy, precisamente en esa situación planteada por la pandemia. Hablaremos de cómo el IoT integrado con la inteligencia artificial, cómo el IoT puede dar respuesta a muchos de esos retos que se están planteando en el entorno de la ciudad inteligente, en el entorno urbano hoy en día. Dicho eso, el siguiente punto planteará cuál es el proceso de adopción que a nosotros desde Monolithic se nos ha demostrado como el más ágil, el más acertado a la hora de desplegar soluciones IoT. En este caso concreto estamos hablando de Smart City, pero tenemos experiencia en otros ámbitos. Y aquí comentaremos, por ejemplo, la necesidad de utilizar pues, determinados elementos, como por ejemplo las pruebas de concepto para hacer pequeños testeos a
pequeña escala, digamos, en ese ámbito. Y posteriormente, mi compañera Ana Teotino nos hablará de soluciones y productos precisamente orientados a facilitar el despliegue de este tipo de redes, pues eso, en el entorno de la Smart City. Para empezar, muy rápidamente, definamos qué entendemos por Smart City. Para ponernos todos de acuerdo, todos estamos trabajando en este contexto, todos trabajamos en este ámbito, todos tenemos una intuición de qué significa este concepto, pero para quedar todos de acuerdo y para todos entender que estamos hablando de lo mismo, yo diría que una Smart City, una ciudad inteligente, es aquella que es capaz de maximizar sus prestaciones haciendo, pues eso, un uso óptimo de los recursos de los que disponen. Cuando hablamos de prestaciones, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de funcionalidad, estamos hablando de operativa, estamos hablando de calidad de vida del ciudadano. Estamos hablando también de seguridad, un tema que hoy en día es fundamental. A lo mejor hace unos pocos meses, digamos, a nivel de prioridades, podemos estar hablando en temas funcionales, podemos estar hablando de calidad de vida de los ciudadanos. Hoy en día el tema de la seguridad, el distanciamiento social, el control de accesos, el control de determinadas áreas poblacionales ha pasado a ser el tema prioritario, el más relevante por motivos obvios que a ninguno se nos escapan. También hay un elemento vinculado a la inclusión del ciudadano dentro de lo que son los procesos públicos de gestión de la ciudad y la involucración, cómo se involucra el ciudadano precisamente en ese entorno urbano y en ese entorno urbano más público. Eso también es un elemento al que no se le da toda la importancia que se le debería dar y que también forma parte del repertorio de prestaciones que se le pide a una ciudad inteligente. Eso sería por la parte de los objetivos. Pero no debemos olvidar tampoco que una ciudad inteligente consigue o trata de conseguir esos objetivos, esos retos que se le plantean de una manera óptima, de una manera eficiente, haciendo un uso, pues eso, óptimo de los recursos de los que dispone. ¿De qué recursos constamos en la gestión de la ciudad inteligente, de la Smart City? Tenemos recursos económicos, si no disponemos de recursos económicos, difícilmente vamos a poder lanzar ningún tipo de proyecto. Evidentemente, tenemos recursos humanos. Disponemos de recursos energéticos, y esto os sonará, muchos de vosotros ya estáis trabajando precisamente en proyectos en el entorno de la Smart City que van orientados precisamente a la optimización del consumo energético en determinadas áreas, en determinadas funcionalidades, en determinadas aplicaciones relacionadas con la ciudad inteligente. Y evidentemente disponemos de recursos tecnológicos. De hecho, los conceptos de tecnología y el concepto de Smart City van íntimamente vinculados porque es precisamente el recurso tecnológico el que te va a permitir satisfacer unas determinadas necesidades de una manera óptima. Dicho eso, cuando hablamos de funcionalidades dentro de la Smart City, es importante que entendamos que estamos hablando de una complejidad realmente importante. Una Smart City es un contexto, es un ecosistema muy complejo en el que conviven una gran cantidad de actividades y una gran cantidad de realidades. De hecho, muchos de vosotros estáis trabajando en un determinado tipo de proyectos y otros estáis trabajando en otros. Unos estáis trabajando en control del tráfico, en optimización, por ejemplo, del uso de los aparcamientos, estáis trabajando dinámicas, por ejemplo, relacionadas con el car sharing, y hay otros que estáis trabajando en smart lighting, que estáis trabajando gestión y planificación de infraestructuras, que estáis trabajando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con gestión de residuos. Existen una gran diversidad de proyectos que están muy vinculados a lo que es la optimización del funcionamiento y la operativa propia del día a día de una gran ciudad. Son conceptos que están relacionados, por ejemplo, hemos dicho en un primer momento, por ejemplo, con la movilidad, todo lo que tiene que ver con el tráfico, el transporte público, el espacio peatonal, el aparcamiento, el control de accesos. Tenemos también la parte de optimización de los servicios públicos prestados precisamente por las administraciones. Decíamos control de residuos, servicios de limpieza, servicios de mantenimiento, iluminación, smart lighting. Suministros, todo lo que tiene que ver con el suministro del agua, el suministro eléctrico, el suministro de infraestructuras, por ejemplo, de telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver, ahí entraría todo lo que es el smart metering, gestión y planificación de infraestructuras, cómo la ciudad y los responsables de su gestión pueden llegar a planificar infraestructuras futuras en función de la previsión de la demanda que se haga gracias precisamente a los datos que se recogen y el análisis de los mismos. Eso es propio de una ciudad inteligente y esto es un campo todavía que está por explorar y en el que habrá que avanzar en los próximos años. Y evidentemente la gestión de incidencias. La gestión de incidencias es un tema que, como veremos después, ha pasado ahora a ser, digamos, un requisito de primer orden, en la medida en que
Evidentemente, en las ciudades hay muchísimos tipos de incidencias, hay accidentes, hay obras, hay pandemias. Hace unos pocos meses nos hubiéramos planteado que eso fuera un tipo de incidencia que había que gestionar desde una ciudad inteligente, y hoy en día sabemos que es un elemento, pues digamos que prioritario, desafortunadamente. Todo esto impacta de una manera decisiva en la calidad de vida del ciudadano. Cuando hablamos de calidad de vida del ciudadano, evidentemente estamos hablando de calidad medioambiental, de contaminación acústica, de contaminación lumínica y de cómo la tecnología nos debe permitir optimizar todo eso para aumentar, para incrementar los niveles de calidad de vida del ciudadano. Y esto tiene su impacto, evidentemente, en el usuario de la ciudad y del entorno urbano, junto con otros elementos que hemos comentado, todo lo que tiene que ver con la gestión del servicio público, la movilidad, las incidencias, y un elemento fundamental que, como decíamos, va a pasar a ser, o si no lo ha sido ya, ha pasado a ser prioritario, que es el elemento de la seguridad en las Smart Cities. Y cuando hablamos de seguridad en Smart Cities, podríamos deslindar el problema en dos niveles. Está la seguridad ciudadana tradicional y está también la seguridad a nivel sanitario. Es evidente que nosotros a día de hoy tenemos un problema en tanto en cuanto de lo que se está tratando de hacer en el entorno urbano es limitar la propagación del virus, del COVID, precisamente porque es en el entorno urbano donde se ha identificado que reside el problema. Es decir, no tenemos un gran problema de propagación del COVID en entornos más rurales. El problema se plantea en las grandes ciudades. Aquí en España tenemos la experiencia en grandes urbes, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, Sevilla, en Valencia, en Málaga. Ahí es donde realmente están los problemas realmente relevantes. Existen noticias vinculadas, por ejemplo, a pequeños pueblos libres de COVID, ¿no? Dicho eso, entendamos que la seguridad va a ser otro de los elementos, de los puntos clave que debemos tocar, que debemos valorar en la gestión de las Smart Cities. Más allá de la seguridad sanitaria, otros elementos que van a ser realmente importantes y que van a suponer un reto en las ciudades inteligentes en los meses y años venideros tiene que ver con la seguridad ciudadana. De hecho, existen estudios y ya existen noticias que están vinculadas y previsiones vinculadas a esto. Por ejemplo, aquí tenéis una noticia que ha salido esta semana que habla de cómo en España, por ejemplo, en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, el nivel de delincuencia se ha reducido notablemente durante los primeros meses del año, y eso es perfectamente comprensible si tenemos en cuenta que hemos estado todos varios meses confinados. Pero dicho eso es una cosa, y otra cosa diferente es ver o pensar cómo el impacto de la situación económica, de la mala situación económica, de la crisis económica, cómo ese impacto va a impactar, o sea, cómo ese impacto puede de alguna manera incrementar notablemente los niveles de criminalidad y de delincuencia en el entorno urbano. De hecho, hay un estudio que prevé que se llegue a incrementar el nivel de delincuencia en Estados Unidos en hasta un 6,5%. Yo diría que en España pues perfectamente nos podemos plantear niveles equivalentes. En Sudamérica ya se están planteando situaciones realmente críticas, precisamente relacionadas con los elementos de seguridad ciudadana vinculados precisamente de la crisis económica provocada por el COVID. Más allá de eso, es evidente que existen nuevos retos vinculados a la seguridad en Smart Cities, y hoy mismo, o ayer mismo, salía una noticia en La Vanguardia que hablaba precisamente de cómo incluso el uso de las mascarillas puede impactar en el desarrollo de determinados proyectos que se habían estado desarrollando precisamente utilizando mecanismos y procesos de visión artificial y de inteligencia artificial para realizar reconocimiento facial en el entorno de grandes masas de personas, y utilizando precisamente, también aquí estamos hablando de mecanismos de realidad aumentada. En ese contexto, es evidente que se ha identificado la tecnología como un tractor que debe permitir, de alguna manera, incrementar los niveles de control a nivel de seguridad sobre determinados grupos de personas, y aquí ya el reto que se plantea precisamente al albur de la situación, entre comillas, vuelvo a repetir, post-COVID-19, es el hecho de que es evidente que muchos, si no todos, llevamos mascarillas y las vamos a seguir llevando por un periodo no identificado de tiempo, y el reto que se supone para las tecnologías y los proyectos que ya venían de atrás y que se están implementando, que se puede implementar en el futuro.
Más temas relacionados con las Smart Cities en la era post-COVID-19 tiene que ver con algo que nos preocupa a muchos. Muchos estamos trabajando en este ámbito y nos decimos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Es decir, se nos está diciendo que el impacto del COVID a nivel económico en la economía mundial en general y en la economía española en particular va a ser realmente importante. ¿Eso cómo va a impactar en los proyectos que ya están iniciados o en los proyectos que estén por iniciarse? Hay una encuesta publicada esta misma semana en el Smart Cities World, que es una buena referencia para todo este ámbito, que aquellos que no sigáis os recomiendo que sigáis, en el que hay muchísima información relativa a las Smart Cities en general y al contexto post-COVID o al contexto COVID-19 en particular. Hay particularmente un estudio que se ha publicado, ya digo, esta misma semana, en la que se habla precisamente en una encuesta de gestores de Smart Cities, en que se habla de la situación de los proyectos. Y es muy interesante porque se dicen varios temas, se dicen varias cosas. Para empezar, que los proyectos no se van a parar, más bien al contrario, se van a acelerar. Y esto tiene su lógica, porque algunas de las necesidades que había hace tan solo unos meses, ahora se han convertido en urgencias. Entonces, es normal, es entendible que determinados proyectos o determinadas iniciativas no solo no se paren, sino que se relancen y se aceleren. Ahora bien, lo que sí que va a cambiar es el planteamiento de muchos de estos proyectos, en el sentido de que lo que se pide o lo que se van a pedir son aplicaciones muy concretas y aproximaciones muy prácticas a las problemáticas que se están intentando abordar en cada caso. Dicho eso, para que eso sea así, además, aparte de coger y hacer aproximaciones muy prácticas, van a tener que ser aplicaciones muy creíbles y desde el punto de vista de la utilización de las infraestructuras existentes, precisamente por dos motivos. Para limitar los costes derivados de la implementación del proyecto, porque estamos en una situación de crisis, y después para acortar el time to market, para acortar el proceso de adopción o de despliegue, digamos, de la solución planteada. Eso va a implicar que, de alguna manera, aparte de hacer aproximaciones muy prácticas, van a ser aproximaciones que van a requerir tener la capacidad de utilizar ya determinadas infraestructuras desplegadas en campo. Difícilmente, en muchos casos, se van a poder plantear proyectos iniciados desde cero si ya tenemos algún tipo de infraestructura que se pueda aprovechar. Eso es algo que debemos tener en cuenta en nuestros proyectos. Más allá de esto, como decíamos, a nivel, en el contexto de este estudio se comenta cómo la privacidad del dato sigue siendo el elemento fundamental y el elemento crítico que debemos tener siempre en cuenta, y esto ya lo sabemos, pero más allá de eso, el segundo elemento que preocupa a los gestores, digamos, y a los decisores en el ámbito de la Smart City es el tema del coste. Más allá de eso, como decía, lo que se prevé es no solo no se prevé parar proyectos, sino incluso lo que se plantea es la necesidad de acelerarlos. Llegados a este punto, nos encontramos que muchos proyectos pues no solo no se van a parar, se van a acelerar, tenemos que tener aproximaciones prácticas, tenemos que tener soluciones que sean cost effective. Muy bien. El planteamiento sería, ahora la pregunta que nos podemos hacer es, en este contexto, y sabiendo que en la Smart City están conviviendo muchísimas realidades, muchísimos ecosistemas diferentes, en los que están conviviendo diferentes tipos de proyectos, diferentes soluciones que muchas veces se solapan unos a otros. En ese contexto, ¿cuál es el gran reto que se le plantea al desarrollador de soluciones, a la ingeniería integradora de soluciones en el entorno de Smart City, a la empresa capaz de suministrar productos y servicios a esos integradores, como por ejemplo seríamos nosotros? ¿Cuál es el gran reto que se nos plantea? ¿Qué se va a poner encima de la mesa si no se está planteando ya en las próximas semanas, meses o incluso años? La idea, lo que nosotros hemos podido identificar desde Monolítica, hablando con diferentes interlocutores, es que lo que se nos va a plantear como gran reto, y detrás de cada gran reto también hay una gran oportunidad, lo que se nos va a plantear es la necesidad de empezar a integrar, ofrecer soluciones que sean capaces de integrar esos diferentes ecosistemas, si no en uno solo, sí en unos pocos, con el objeto de generar sinergias y con el objeto también de integrar diferentes procesos desplegados, con el objeto también de facilitar el manejo y la gestión de los mismos. Además, van a tener que ser soluciones versátiles, capaces también de integrar y de manejarse y de interactuar utilizando diferentes tecnologías de comunicación. Hoy vamos a hablar del LoRaWAN, pero cuando nosotros hablemos del LoRaWAN no significa que descartemos cualquier otro tipo de tecnología. Al contrario, después Ana os comentará
cómo alguno de nuestros equipos precisamente está pensado para trabajar esas diferentes alternativas. ¿Por qué? Porque el mercado nos lo va a exigir, porque ya existen infraestructuras desplegadas y porque vamos a tener que hacer un uso óptimo de las mismas. Y efectivamente vamos a tener que trabajar con soluciones económicas, soluciones cost-effective, que de alguna manera también tengan en cuenta el hecho de que hoy en día los recursos económicos, a pesar de que hayan urgencias que aceleren los proyectos, los recursos económicos van a ser limitados, de manera que esa va a ser una variable que ya era importante en el pasado y lo va a continuar siendo, si queréis, aún más en el futuro. Muy bien, pues el gran reto pasa por saber tener la capacidad de desarrollar y desplegar este tipo de soluciones con fundamentalmente 3 objetivos. El primero, identificar y alertar en tiempo real de cualquier incidencia, de cualquier anormalidad significativa que se produzca en el entorno urbano. Ese va a ser un must. Cualquier solución que nosotros podamos articular que vaya orientada precisamente a la identificación de cualquier proceso de cambio anormal va a tener su cabida precisamente en ese contexto. Pero más allá de eso, tiene que ser capaz, las soluciones tienen que empezar a ser capaces de utilizar los datos recogidos y la información recogida no solo para alertar, sino para implementar mecanismos de análisis que incluso nos permitan adelantarnos, que nos permitan o que permitan al gestor de la ciudad inteligente adelantarse a los problemas derivados precisamente de cualquier tipo de cambio de anormalidad que pueda acontecer. Y todos estamos pensando, por ejemplo, en una situación pandémica como es la actual. Pues eso se va a exigir cada vez más precisamente en este contexto. Y finalmente, vamos a hablar de la actuación. Se van a exigir soluciones, como decíamos, integradas, versátiles, económicas, que identifiquen, que alerten, que analicen, que permitan avanzarse a determinadas problemáticas y que finalmente faciliten también el dar una respuesta óptima, una respuesta eficaz precisamente a esos retos que se están planteando. Fijaros que esto que estamos aquí planteando, esto no aplica solo a un vertical, ¿no? Es que yo estoy trabajando en el Smart Lighting, o es que yo estoy trabajando en Smart Metering, o es que yo estoy trabajando en el ámbito, digamos, del car sharing, o estoy trabajando en la optimización precisamente de la gestión del aparcamiento público en ciudades inteligentes. Esto en realidad aplica a cualquier tipo de iniciativa que nosotros podamos tener ahí, porque en definitiva es hacia donde vamos y es hacia donde avanzamos y cada vez más es lo que se va a exigir a las soluciones desplegadas o que se puedan desplegar en campo. A partir de ahí, ¿por qué es relevante el uso de tecnologías IoT en Smart Cities? Bueno, porque todos los que ya estáis trabajando precisamente en este contexto sabéis que precisamente una buena solución, una solución IoT lo que te permite es generar datos en el entorno en el que estás desplegando la solución, te permite actuar de manera inmediata a partir de dicha información y además, un tema muy importante y muy relevante, tal como hemos comentado, nos va a permitir generar conocimiento que no tenemos previamente sobre lo que está pasando e incluso sobre lo que va a pasar. Pero más allá de eso, sobre todo aquellos que además de desplegar redes, que de desplegar soluciones, estéis trabajando también lo que es el mantenimiento y estéis trabajando en lo que es la comercialización de servicios vinculados a cualquier tipo de red o a cualquier tipo de solución que estéis desplegando en el ámbito de una ciudad inteligente, en el ámbito del IoT hay un elemento también que puede resultar fundamental, que es la gestión remota de las redes desplegadas. Eso es, si queréis, coyuntural en algunos casos, pero puede ser extraordinariamente relevante en otros. Entonces, nosotros como integradores muchas veces capaces de facilitar determinadas soluciones en el ámbito de la Smart City, y esto es aplicable también, por ejemplo, en el ámbito de la Smart Building o incluso en entornos agrotech o en otros tipos de entornos smart, que nosotros podamos de manera remota gestionar las soluciones desplegadas, realmente puede ser un catalizador a la hora precisamente de comercializar ese tipo de soluciones o a la hora, digamos, de facilitar la adopción por parte de determinados interlocutores de aquello que estamos comercializando. En definitiva, lo que se trata es de que mediante la combinación del IoT junto con la inteligencia artificial, lo que podemos hacer es dar respuesta a los retos que se están planteando a día de hoy ya en el entorno de las ciudades inteligentes. Entonces, un poquito para concluir a modo de resumen, cuáles son las claves en términos de oportunidad en la era post-COVID-19, pues serían estas que estamos hablando. La capacidad, soluciones que sean capaces de integrar en una única solución, en una única propuesta, diferentes ecosistemas. Estoy pensando, no sé, por ejemplo, que nosotros a través de una solución de Smart Lighting avancemos, por ejemplo, en la posibilidad de implementar mecanismos
de control poblacional para salvaguardar el distanciamiento social en determinados espacios urbanos. Es decir, lo que tradicionalmente se ha dicho, matar dos pájaros de un tiro. Que nosotros seamos capaces de integrar diversas realidades en una única solución es una tendencia que ya se está dando en algunos ámbitos y cada vez se va a dar más. Pensad, por ejemplo, en la gran cantidad de iniciativas que nuestras ciudades están teniendo hoy. En Barcelona es un clarísimo ejemplo, Madrid también lo es. En toda la zona de Levante hay muchísimas iniciativas en este sentido. El tema es en ver cómo conviven unas con otras, cómo se integran para facilitar, entre otras cosas, la aparición de sinergias y, evidentemente, el mantenimiento y la gestión de las mismas. La versatilidad, precisamente por lo que hemos hablado, vamos a requerir cada vez más soluciones versátiles capaces de hablar diferentes idiomas, capaz de hablar con diferentes o de utilizar diferentes tecnologías de comunicación. Hoy ya digo, hablamos de LoRaWAN, pero podemos hablar de Sigfox, podemos hablar de Narrowband, podemos hablar de redes malladas como IQRF. Se pueden plantear soluciones que trabajen sobre todo con infraestructuras cableadas en el recogimiento del dato y que después envíen datos a la nube utilizando, no sé, tecnología celular 3G, por decir algo. Cada vez va a ser más importante que podamos implementar, que nosotros tengamos la capacidad de desplegar sistemas versátiles e interoperables, capaces de hablar diferentes idiomas unos con otros e integrarse en soluciones únicas que en definitiva se orienten en eso, en dar una solución óptima y eficiente a los retos cada vez más importantes que se están planteando precisamente en el entorno urbano. Y finalmente el factor económico, soluciones que sean, en definitiva, que sean cost effective precisamente por todo lo que hemos comentado. Ya digo, la necesidad de integración no me voy a alargar más. Fijaros, ¿no? Aquí solo hay unos cuantos de estos planteamientos, de estos ecosistemas que coinciden en una ciudad inteligente. Pues imaginaros una ciudad que tenga desplegados todos estos mecanismos, cómo puede llegar a centralizarlos desde una única unidad de gestión, ¿no? A partir de ahí, vamos a suponer que nosotros queremos desplegar una solución IoT en el ámbito de la Smart City. Pues bueno, ¿cuáles serían las variables que deberíamos considerar? Esto es una cosa que muchas veces obviamos, pero que no deberíamos saltarnos, precisamente porque muchas veces el éxito futuro del despliegue va a depender en buena medida de que se haya hecho una planificación adecuada de todas estas variables. Pensemos, no sé, en una arquitectura convencional en la que tenemos una serie de sensores y actuadores desplegados en campo. Tenemos prevista también la centralización de todos esos datos en un aparato, en un gateway, en el que además se pueden realizar determinados procesos para finalmente elevarlos a la nube y allí hacer algún tipo de análisis de datos que nos permitan generar, llegado el momento, pues conocimiento y capacidad de acción. ¿Qué variables debo considerar? Bueno, primero, ¿qué datos quiero capturar? ¿Qué información deseo obtener? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a obtener esos datos? ¿Cómo voy a capturar esos datos? Después me voy a plantear a nivel local qué tipo de red voy a utilizar o, como hemos dicho antes, qué tipo de redes. Es decir, sobre todo en el caso de que ya tengamos infraestructuras desplegadas que tengamos que reutilizar. Muy importante, cómo voy a recoger los datos, dónde los voy a centralizar, cómo los voy a capturar. También muy interesante, voy a hacer algún tipo de gestión en el Edge a nivel local, porque no sé, porque tengo determinados elementos críticos que debo procesar precisamente de manera inmediata en tiempo real para actuar en función, no lo sé, de un determinado nivel de alarma, de urgencia. Claro, en ese momento yo no puedo esperarme a irme a la nube y volver en función del tipo de decisión que hay que activar. Bueno, pues eso de alguna manera puede condicionar el hecho de que yo en mi proyecto, en mi aplicación, necesite implementar determinados procesos a nivel local, lo que se llama Edge Computing. O otro caso, también puede suceder que yo recoja tal volumen, tal cantidad de datos que no necesite mandarlos todos a la nube. A lo mejor solo tengo que mandar una parte. Ese tipo de procesamiento en el Edge puede ser muy interesante en determinados casos y aquí lo que se plantea es, evidentemente, que tiene que ser algo que nos debemos plantear antes de desplegar cualquier tipo de solución IoT en campo. Finalmente, o más adelante, el siguiente paso sería, bueno, una vez tengo decidido si voy a hacer Edge Computing, bueno, ¿cómo voy a enviar los datos a la nube? ¿Voy a utilizar comunicaciones inalámbricas? ¿Voy a utilizar redes cableadas? Lo que toque. ¿Qué tipo de infraestructura voy a utilizar? ¿Cómo la voy a gestionar? ¿Quién va a procesar y cómo va a procesar esos datos? ¿Cómo los voy a explotar? ¿Cómo voy a visualizar también esos datos? ¿Cómo los voy a llevar a mis interlocutores? ¿Quién va a ser el interlocutor o el usuario final de todos esos datos? Y finalmente, todo esto, sin perder de vista el por qué tiene sentido que nosotros nos planteemos desplegar este tipo de soluciones en campo.
Todo esto es complejo, pues requiere de un proceso en la adopción de la tecnología IoT. Evidentemente, fundamental que nos planteemos primero, que clarifiquemos la definición de los objetivos, que establezcamos una serie de hipótesis de trabajo, que hagamos un diseño preliminar, antes que nada, de cuál es la solución IoT a desplegar, y que entonces sí, con ese diseño preliminar hagamos una prueba de concepto. ¿Por qué es importante realizar la prueba de concepto? Porque es lo que nos va a permitir capturar aprendizajes y comprobar de alguna manera la validación y validar de alguna manera las hipótesis de trabajo establecidas antes de que hagamos una gran inversión en la misma. A partir de ahí, hecha esta prueba de concepto, nosotros capturamos estos aprendizajes, hacemos el diseño definitivo de la arquitectura que finalmente vamos a desplegar, la desplegamos, y hay un octavo punto, hay un último punto que muchas veces se obvia, pero que para nosotros es muy interesante, y es el hecho de que una vez tú has hecho un proyecto y un despliegue es una solución IoT, el último punto sería plantearse la posibilidad de estandarizar esa solución y comercializarla, no sé, en forma de solución paquetizada. Eso es algo que nosotros en el pasado, en otros ámbitos ya hemos hecho y de hecho estamos haciendo, y que desde luego fomentamos o tratamos de fomentar que nuestros clientes también lo hagan, porque detrás de eso lo que hay muchas veces, lo que se esconde son grandes oportunidades de negocio. Dicho eso, muy rápidamente, como decía, hoy vamos a hablar de adopción de tecnologías o de implantación de tecnologías LoRaWAN, pero eso no significa que no hayan otras tecnologías muy interesantes que también se puedan desplegar en el entorno urbano, en el entorno de la Smart City. Aquí solo voy a comentar tres, que son Narrowban, Sigfox y la propia LoRa, pero bueno, hay otras más, hay otras muchas. Por ejemplo, nosotros trabajamos también con redes malladas y QRF. Lo más importante es entender que no existe una tecnología. En este caso, son todas tecnologías perfectamente comprobadas, validadas y trabajadas, en las que tenemos cierta experiencia. Lo más importante es entender que cada una de ellas se ajusta a casuísticas y particularidades muy diferentes de cada uno de los proyectos en los que trabajamos. Por ejemplo, si tuviéramos y voy rápido porque se nos está tirando el tiempo encima, si tuviéramos que destacar algo de tecnología en Narrowban, bueno, pues básicamente es su capacidad en la transmisión del dato, su buena capacidad para trabajar en entornos urbanos donde existe una amplia cobertura, por ejemplo, 4G, y esto nos permite, pues eso, trabajar con un volumen de datos mucho más interesante que, por ejemplo, con las otras dos tecnologías que he comentado, Sigfox o LoRa. Ahora bien, evidentemente, esto tiene su peaje en forma de costes del servicio y en forma, por ejemplo, de autonomía de los dispositivos desplegados, que muchas veces, bueno, precisamente porque transmiten más datos, son más exigentes en ese sentido, en el consumo energético. El caso contrario teníamos en el caso de Sigfox. Estamos hablando de dispositivos, una tecnología que utilizan los dispositivos que consumen muy poco, ahora bien, con serias limitaciones a la hora de transmitir datos, hasta el punto de que los datos en un sentido los podemos transmitir un volumen de datos limitado, en el otro sentido, en el sentido contrario, en el sentido de subida es uno, en el sentido de bajada, pues podemos tener limitaciones muchísimo más severas y muchísimo más importantes que hacen que esta tecnología solo sea adecuada para determinados proyectos, por ejemplo, en los que el nivel de actuación sobre la red desplegada pues sea reducido. Y finalmente, pues tenemos, por ejemplo, la red LoRa o las redes LoRaWAN, en las que, de alguna manera, vamos a tener un volumen, una capacidad de transmisión de datos ligeramente inferior a la de Sigfox. Vamos a tener sí que vamos a tener aquí esta bidireccionalidad. El volumen de datos, la capacidad de transmisión del volumen de datos va a ser menor que en el caso de Narrowban, pero también lo va a ser el consumo de los equipos desplegados y, por tanto, van a tener una mejor y una mayor autonomía de trabajo. Eso hace que esta red o este tipo de redes sean muy óptimas, por ejemplo, en el caso de entornos urbanos, en el caso de Smart Cities, porque además están soportadas por una gran cantidad, por una gran experiencia y una gran cantidad de empresas que están haciendo desarrollos precisamente, estoy pensando en desarrollos de hardware, por ejemplo, en ese contexto. Cosa que a los integradores pues nos puede dar muchísima facilidad a la hora de acceder precisamente a ese tipo de dispositivos y poder desplegarlos con relativa facilidad en campo. Cosa que no pasa, por ejemplo, con Narrowban, donde no existen todavía economías de escala, cosa que perjudica seriamente a su competitividad a la hora, por ejemplo, de competir en determinados concursos o en determinados planteamientos, por ejemplo, con alternativas como la de LoRa. Aquí tenemos una pequeña comparativa entre las tres tecnologías, donde se puede ver cómo
LoRa, pues en muchos casos se sitúa, no a medio camino, pero se sitúa entre las dos alternativas, entre Narrowband y Sigfox. Ventajas de redes LoRa, no me voy a extender. Fundamentalmente, bueno, es una tecnología que con una gran capacidad, digamos, con capacidad de trabajar en grandes entornos, tiene un amplio alcance. Por eso, precisamente, también se utiliza mucho en sectores agro, en agrotech. La duración de la batería es elevada, precisamente por el bajo consumo. El despliegue de redes LoRa es relativamente sencillo. Si no es sencillo, es fácil. Es algo que precisamente hoy en día existe tecnología y existen dispositivos que facilitan el despliegue de este tipo de redes. El coste está limitado. Realmente es una tecnología muy competitiva. Una tecnología bueno, que tiene ya un recorrido en el que tenemos cierta experiencia en ella y que nos da cierta confianza. Es una tecnología que está desplegada a nivel global, que facilita el despliegue de redes en las que tengamos que hablar en las dos direcciones, de subida y de bajada, y desde luego es una tecnología segura, elemento crítico en cualquier despliegue que se haga en entornos ya no solo urbanos, más bien en cualquier tipo de proyecto IoT. Los beneficios de las redes, esto es importante, no lo he comentado, cuando nosotros nos planteamos utilizar LoRa debemos diferenciar entre redes privadas y redes públicas. Cuando hablamos de redes privadas, yo como integrador, yo como solucionador, por decirlo de alguna manera, cuando estoy comercializando soluciones que integran LoRaWAN, yo puedo ser el responsable del despliegue de la red, cosa de alguna manera que lo que hace es que me permite reducir muchísimo los costes de mantenimiento en la medida en que no voy a tener costes de red, digamos, de manera recurrente. Tendré que hacer algún mantenimiento de la red, pero no voy a tener costes de red, no voy a tener un operador detrás a que tener que pagarle un peaje. Entonces, esa es, digamos, la gran ventaja de desplegar una red privada. En cambio, si yo considero que ese no es mi core business y que yo me quiero dedicar a otras cosas, pero me interesan las redes LoRa, pues también puedo trabajar con redes públicas ya desplegadas en las que no voy a tener que hacer el despliegue, pero a cambio voy a tener que pagar un cierto peaje a una operadora. Nosotros en este caso trabajamos con Ebrinet, que ya tiene desplegada su red tanto en Madrid como en Barcelona y que además ya nos consta que está trabajando para el despliegue de la red en otras ciudades de España. Si alguno de vosotros está interesado precisamente en información relativa a Ebrinet, poneros en contacto con nosotros porque bueno, estamos trabajando con ellos precisamente en este contexto, en el despliegue de soluciones en el que el cliente pues, no esté interesado en desplegar su propia red. A partir de aquí, yo ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar el testigo a mi compañera Ana Teotino, que va a aterrizar todo esto que estamos comentando en productos concretos que lo que hacen es que facilitan precisamente el despliegue de redes LoRa en entornos urbanos. Ana. Gracias, Fran, y buenos días a todos los asistentes. Bueno, como ha comentado mi compañero, yo me voy a centrar en hacer una breve explicación o una pincelada en las líneas de producto que podemos ofrecer desde Monolithic o por las que apostamos para este tipo de soluciones LoRaWAN. Primero de todo, antes de empezar a hablar de los productos, hay que tener muy claro, como ha dicho Fran, qué variables se quieren utilizar, es decir, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y qué voy a hacer con esos datos. Para eso nosotros podemos ayudar tanto al nivel del hardware como en cómo llegar a desplegar este tipo de soluciones. Por eso voy a empezar explicando qué tipo de gateways y controladores tenemos o por los que apostamos, los sensores que se pueden utilizar en este caso. Perdón. Que luego me centraré en el tema de pruebas de concepto, que eso nos ayudará a saber si la tecnología realmente es funcional para lo que queremos hacer nosotros. Y por último, hablaré de la solución de control remoto de dispositivos, que se podrá aplicar en alguna de las soluciones de las que disponemos en LoRaWAN. Si nos centramos en el gateway, que sería nuestro concentrador principal con el que vamos a desviar esa información que queremos captar, desde Monolithic ofrecemos la solución más adecuada para cada necesidad. Es decir, todos los dispositivos los cuales ofrecemos y que presentaré a continuación son totalmente configurables y se pueden adaptar a cualquier tipo de aplicación IoT o Smart. En este caso, nosotros pues, vamos a presentar 3 equipos, 2 de Usalink y 1 de Option. Como podéis ver aquí, disponemos de una opción de Usalink Indoor, un Outdoor y luego, como he comentado, el Cloud Gate de Option. ¿Cómo distinguir
o cómo saber dónde aplicar cada uno de estos gateways. Lógicamente, si hablamos de una aplicación puramente de exterior donde se necesita una protección IP, nos iríamos a un gateway puramente outdoor, como es el de Usalink que vemos aquí en el centro. Y si ya nos fuésemos a una aplicación indoor, lo que hay que cuestionarnos es ¿qué queremos hacer? ¿Qué complejidad tiene nuestro proyecto? ¿Queremos hacer un edge computing? ¿Queremos que haya ese procesamiento de datos dentro del dispositivo para que haya esa inmediatez de reacción? O, por ejemplo, queremos tener diferentes interfaces en diferentes puntos de un proyecto que ya haya desplegado y necesito un poco de modularidad en ese dispositivo para que se me pueda adaptar a cada una de mis necesidades. Vale, si es el caso en el que yo necesito esa modularidad y versatilidad, nos iríamos a un CloudGate de Option, con ese Edge Computing. Por el contrario, si yo lo que quiero es desplegar una red LoRa que me dé una facilidad de implementación cost-effective y que realmente me dé un time to market corto para que yo pueda implementarlo, porque simplemente quiero hacer una captación LoRaWAN y enviarlo a la nube, nos iríamos al Gateway Indoor de Usalink. Ahora a continuación voy a ir explicando cada uno de los dispositivos para saltar un poco qué tiene cada uno de ellos. Vale. Si nos centramos en el Gateway Indoor de Usalink, podemos ver que es un dispositivo compacto, inteligente, de alto rendimiento y configurable para aplicaciones IoT. Soporta 8 canales de comunicación simultáneos y tiene un alcance de hasta 10 kilómetros. Es compatible con LoRaWAN clase A y clase C y, como podréis ver a continuación, pues tiene varios interfaces como es el RS232, Digital Input, Digital Output. Además, ofrece 2 entradas Ethernet, las cuales una de ellas puede ser PoE, de Power over Ethernet, si es necesario para alimentar el dispositivo, o si no, podemos alimentarlo de 9 a 48 VDCs. También, bueno, se dispone de una gran seguridad para integración de la SIM y dispone de tecnología LoRa y además opcionalmente GPS y celular Wi-Fi, que nos da un amplio abanico para poder escoger qué tecnología queremos utilizar. Además, incorpora un server integrado que nos puede ayudar para poder hacer esa implementación de redes privadas que ha comentado Fran y nos puede proporcionar un alto nivel de cobertura apoyándose en la aplicación que necesitemos. Si por el contrario lo que buscamos es un gateway que realmente necesitemos outdoor, que sea una especificación en el hecho de que esté fuera, que necesite una protección IP, este es nuestro dispositivo. Además, soporta 8 o 16 canales de comunicación, tiene un alcance de 10 kilómetros, es compatible con LoRaWAN clase A y clase C. Podemos ver que acepta alimentación PoE, la conectividad opcional, aquí podemos ver que realmente está especializado para el tema de inserción de la SIM, para que pueda haber una gran estanqueidad. Luego, en temas de cobertura, podemos ver LoRa, celular y Wi-Fi, que en este caso pueden trabajar simultáneamente y hasta podemos trabajar con el tema de GPS. También este dispositivo incorpora un network server, que es muy adecuado para todos los entornos adversos que veamos, porque, como he comentado anteriormente, dispone de IP67. Esto nos puede ayudar para cualquier aplicación IoT que necesitemos. Si ya nos centramos en gateways más a medida, industriales, nos iríamos a la opción que he comentado anteriormente de CloudGate Option. Son dispositivos versátiles, fiables, cost effective. La verdad que es un dispositivo que es muy completo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos ofrecer este gateway a medida? Porque, como he comentado anteriormente, es un gateway que es muy modular, que nos puede ayudar no solo en una aplicación LoRaWAN, sino con cualquier otro tipo de tecnología que necesitemos y siempre estaremos trabajando con el mismo equipo. Siempre sabremos cómo funciona ese equipo y podremos desarrollar pues diferentes aplicaciones dentro o hasta a través de ese software Lubitred decidir si hacemos ese edge computing, cómo manipularlo, cómo enviar toda esa información a la nube. Lo bueno también que tenemos desde Monolithic es que, como llevamos 20 años de experiencia en la integración de equipos industriales, esto nos ayuda realmente a poder también ayudar al cliente a poder integrar, a poder decidir cómo hacerlo, cómo integrarlo, cómo desarrollarlo. Y esto nos puede ayudar mucho en poder aportar nuestro granito de arena en cada una de las aplicaciones que necesite el cliente, tanto, como he comentado, a nivel de hardware como a nivel de software. ¿Cómo ayudamos a nivel de hardware? Pues porque cada uno de estos dispositivos
se concentra en un gateway base, tarjetas de expansiones, depende del equipo, y antenas de accesorios. Si nos centramos en estas tres bases que he comentado, el gateway base, que digamos es el gateway en sí inicialmente, Option dispone de 4. En este caso nos vamos a centrar en los dos primeros, que sería el LTE y el Mini. Estos aceptan diferentes tarjetas de expansión, tanto frontal como trasera. En las frontales, si os fijáis, nos vamos más a un tema de infraestructura, o sea, de interfaces que queramos poner, y en las traseras más a nivel de tecnología, pues LoRaWAN en el caso que estamos comentando, o hasta Wi-Fi. Luego ya podemos decir qué accesorios queremos implementar, depende de las tarjetas que queramos utilizar, y eso nos da esa versatilidad y esa modularidad que estamos buscando en este tipo de dispositivo. Si nos centramos, como he dicho, en el CloudGate LoRaWAN, que es un poco hacia donde nos estamos desviando en este webinar, que es esta tecnología que estamos comentando de implementar, pues como he dicho, nos centraríamos en esa unidad base con una tarjeta de expansión LoRaWAN, decidiríamos si queremos poner una tarjeta frontal que tenga diferentes interfaces, si queremos entrar de manera cableada o queremos hacer otro tipo de inserción dentro del dispositivo, y entonces ya sería acabar de implementar si queremos poner algún tipo de aplicación más. En este caso, perdonad que no lo he comentado anteriormente, si se quiere ver una aplicación de cómo se puede utilizar este tipo de soluciones, en el webinar anterior comentamos una solución que era el Safe Distance de Option, y ahí se puede ver claramente cómo se crea esta funcionalidad LoRaWAN en ese tipo de dispositivo. Lo tenéis colgado en la web, por lo que recomiendo si queréis que lo podáis ver. Por otro lado, desde Monolithic también hemos llegado a unas soluciones como es el CRD, que es el control remoto de dispositivos. Sí que es cierto que si miráis en nuestra web, este tipo de solución se concentra en poder conectar un dispositivo final que tenga un web server y poder captar esos datos y visualizarlos. En este caso, se puede hacer algo parecido con el Option, porque lo que podemos hacer con este CloudGate es también visualizar este tipo de datos, porque tiene esa capacidad tan grande de software que podemos crear un web server internamente. Y eso nos ayuda a poder captar esos datos y visualizarlos, cosa que nos ayudará a hacer ese control remoto de dispositivos que, si es necesario que lo tengamos, se puede. Una vez ya sabemos qué tipo de dispositivo o concentrador vamos a utilizar y quizás cómo lo vamos a enviar, pues por el tipo de tecnología que queramos, que si es cableada o si es celular, ¿qué queríamos captar? ¿Qué sensores queremos utilizar? ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues aquí nosotros desde Monolithic apostamos por un tipo de sensores que ahora mismo os presentaré de la marca Osalink. En este caso, primero vamos a hablar de un nodo sensor. En este caso, este nodo es IP67 y no es un sensor en sí, sino lo que hace es captar las señales de los sensores vía RS232, 485 o otro tipo de interface y manda esta información al gateway si fuese necesario, o si es una red pública, pues entonces ya utilizaríamos la parte de Brinet. Luego también tenemos otro tipo de sensores, como son de temperatura y humedad, o algunos outdoor, que es la familia que veis a continuación, que realmente es una familia muy amplia. ¿Por qué? Porque se tienen opciones para cualquier tipo de aplicación. Es decir, puedes mirar tanto agrotech, podemos mirar algo más Smart Cities, como estamos comentando, donde podemos ver un tipo de sensor de CO2 o hasta industrial con tipo de sensores de temperatura. Entonces, podemos llegar a sensar todo lo que queramos. La cuestión es saber qué quieres hacer y cómo lo quieres sensar y cómo lo quieres enviar. Además de estos tipos de sensores, también tenemos uno que veremos a continuación, que es algo más que sería este, que es más medioambiental, realmente un sensor que tiene temperatura, humedad, luz, calidad del aire y presencia. Este sensor en concreto, digamos, es más de uso cotidiano, más domótico, que dirían. ¿Por qué? Porque es elegante, realmente no parece que sea un sensor industrial en ese aspecto, lo puedes colocar fácilmente en una oficina sin que parezca intrusivo, realmente no se ve, no molesta. Es un sensor que además nos puede ayudar, porque sensa tantas cosas que nos puede ayudar hasta al control de presencia de personas, que nos puede ayudar pues, al control de accesos en el estado que estamos hoy. Entonces, tiene esa gran variedad y abarca tanto que es un buen producto en el que nos podemos fijar para el tema de Smart Cities, sobre todo.
una vez conocemos los productos, estamos sabiendo qué tecnología queremos utilizar, estamos seguros de querer usar LoRaWAN. Bueno, pues una manera muy fácil de saber si estás escogiendo bien la tecnología y realmente va a funcionar donde tú la quieres poner es utilizar una prueba de concepto. Estas soluciones de prueba de concepto de redes LoRaWAN, bueno, existen dos tipos, las públicas y las privadas, como ha comentado mi compañero Fran. ¿Por qué hacer esta prueba de concepto? Pues validar hipótesis, reducir tiempos, costes ajustados, reducir riesgos, me va a funcionar, va bien donde estás, va a haber buena cobertura. La verdad es que te da una seguridad en el hecho de que tú no tengas que hacer una inversión inicial de todo el despliegue. Estas pruebas de concepto para redes privadas nos podemos centrar directamente en varios equipos LoRa, es decir, nos podemos poner con unos sensores, en este caso pues podemos tener tanto a nivel de agro como a nivel más de Smart City, por ejemplo, un sensor de temperatura y humedad, coger un gateway que capte todas estas temperaturas y estos sensores y luego pues decidir si lo queremos enviar a la nube o cómo queremos tratar estos datos y qué queremos hacer. Esto sería una prueba de concepto de red privada, donde tú te montas toda la infraestructura de red y ves cómo funciona y realmente si llegan esos datos y cómo los recibes. Si nos centramos más en redes públicas, sería yo tengo mi sensor, pero es que no me quiero montar un gateway y tal y tener que hacerlo todo. Yo lo que quiero simplemente es tener mis sensores y que se me gestione esa información y me llegue a mi plataforma virtual donde yo quiero ver esa información. En ese caso, Ebrinet. Ebrinet es bueno, un partner con el que estamos que realmente nos puede ayudar a decidir cómo hacer todo este proceso. Lo único que tienes que hacer es este sensor, realmente que lo capte la plataforma de Ebrinet y entonces tú ya decidas dónde quieres enviar esa información. Realmente es una solución que para quien no quiera realmente hacer un despliegue es una opción muy válida y que realmente tiene sus grandes ventajas. Hay que mirar la cobertura, se puede decidir cómo poner la cobertura, se tiene que mirar, pero es una opción para gente que no quiera hacer ese despliegue, ese control o ese mantenimiento de esa red. A partir de aquí doy paso a mi compañero para hacer unas pequeñas conclusiones sobre el webinar. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ana. A ver si conseguimos que funcione. Sí. Yo, ya para acabar, porque estamos muy fuera de tiempo, fundamentalmente a nivel de conclusiones, con todo lo que ya se ha comentado, simplemente, pues, bueno, hacer un recordatorio de que en el actual contexto, fundamentalmente la tendencia va a ser ir hacia soluciones, pues eso, soluciones integradas, soluciones versátiles, robustas, económicas, soluciones cost-effective. Yo creo que yo a nivel de insight, yo lo que creo es que, o lo que me gustaría es que sobre todo que quedara ese concepto, es decir, difícilmente en el futuro vamos a poder desplegar soluciones que no respondan a estas características, más que nada porque el nivel de exigencia por parte de las administraciones públicas y de los encargados precisamente de la gestión de las Smart Cities va precisamente en esa línea. Y que por otro lado, pues bueno, que afortunadamente tenemos soluciones y tenemos tecnologías que nos van a facilitar o que nos van a permitir dar respuesta a esos retos que se plantean y que en ese contexto, pues el uso de una tecnología como es LoRaWAN precisamente nos permite avanzar en esa línea. Más allá de que, evidentemente, pues bueno, nosotros tenemos precisamente pues dispositivos y soluciones que nos permiten avanzar también precisamente pues en esas dinámicas que estamos comentando. Dicho eso, el siguiente paso pues ya sería, Gloria, dar paso a responder a las preguntas que cualquiera, que los oyentes o los asistentes puedan tener. Muy bien, sí, de hecho ya estamos recibiendo algunas, o sea que si tenéis alguna pregunta en mente, pues es el momento ahora de que la planteéis. Y nada, pues empezamos. Vamos a ver, nos preguntan si se pueden concentrar distintas señales cableadas inalámbricas en algunos de los gateways que habéis presentado. Bueno, sí, bueno, claro, depende, habría que saber exactamente de qué estamos hablando, de qué arquitectura se está planteando, de qué tipo de señal, de qué diferentes tecnologías estaríamos integrando, pero en principio con el Cloud Gateway Option sí que sería posible. De hecho, tenemos alguna experiencia en este sentido, pero habría que concretar exactamente de qué se trata. En cualquier caso, sería ver cuáles son los requerimientos del proyecto, pero en principio el Cloud Gateway de Option sí que nos lo permitiría. Sí, sí.
Muy bien. A ver, en esta línea también nos preguntan si los gateways presentados se pueden conectar a otros dispositivos LoRaWAN ya existentes. Bueno, inicialmente, como he comentado, cada uno de los gateways soporta un tipo de protocolo LoRa o un tipo de LoRa. Entonces, lo que habría que mirar es que realmente estos dispositivos sean compatibles, pero inicialmente no tiene que haber ningún problema, pero siempre, nunca está de más realmente mirar si hay esa compatibilidad entre ese producto final. Pero es lo que comento, siempre al final tienes que mirar el tipo de clase que tiene este tipo de dispositivo LoRa final y qué protocolo utiliza. Es simplemente estudiarlo, mirarlo, que realmente nosotros en ese aspecto podemos ayudar al cliente si ya tiene decidido qué sensores quiere utilizar o qué tipo de fabricante quiere utilizar en ese aspecto y solo necesita el concentrador y poder realmente ayudarle a incorporarlos y decirle si hay esa opción. Muy bien. Mira, también nos preguntan si se pueden implementar procesos de inteligencia artificial de manera local con alguno de los equipos que se han presentado. A ver, si la pregunta es, si la pregunta es si se pueden implementar procesos de inteligencia artificial, por ejemplo, a la hora de hacer edge computing, la respuesta es sí, existen equipos que lo pueden hacer. De hecho, nosotros tenemos previsto un webinar a finales de mes que va precisamente de visión artificial e inteligencia artificial y ahí presentaremos uno de los equipos de AEON que precisamente nos facilitan esta posibilidad. Pero estamos hablando de procesos mucho más exigentes, evidentemente, que se salen un poquito de lo que normalmente se puede hacer en el contexto del edge computing. Concretamente, los dispositivos que hemos presentado hoy no tienen esta capacidad, pero no es lo normal. Si hubiera algún tipo de necesidad en este sentido, pues lo valoraríamos y iríamos con otro tipo de equipos, como por ejemplo los equipos que estamos trabajando nosotros con AEON. Pero ya digo, es una funcionalidad que de alguna manera se puede implementar y si efectivamente nosotros estamos trabajando con procesos en una aplicación en la que resulta que yo preveo que tengo que implementar este tipo de procesos porque quiero actuar de manera rápida sin tener que ir a la nube y quiero precisamente desplegar algún proceso de inteligencia artificial a nivel local en función de lo que me está llegando, sí se podría hacer sin ningún tipo de problema, pero tendríamos que ir a otro tipo de equipos, que ya no serían a lo mejor, por ejemplo, tan limitados a nivel de, por ejemplo, de estructura de costes. Estaríamos hablando de equipos, de otro tipo de equipos. Pero sí, se puede hacer, aunque no con estos dispositivos, con otros. Ya digo, esta persona, si realmente está interesado con esto, yo lo que le emplazaría sería, pues ahora no recuerdo el día, pero le emplazaría al webinar que tenemos previsto a finales de mes, no recuerdo el día, precisamente que va de esto, de visión artificial, inteligencia artificial, y sí, ahí se presentará un equipo de AEON que precisamente hace esto. Muy bien. A ver, ¿qué más nos preguntan? Bueno, nos comentan, me gustaría disponer de montajes usando equipamiento de Usalink. Esquemas, ¿cómo los habéis presentado en la sección POC, privadas y públicas? ¿Me los podéis enviar? Bueno, esto ya lo contesto yo, que no hay problema. Después de la sesión pues ya contactaremos con esta persona. A ver, más temas. ¿Qué plataformas IoT soportan los gateways presentados? Bueno, a nivel de integración, por ejemplo, aparte de las plataformas que, por ejemplo, para la gestión de dispositivos desplegados en campo que nos facilitan cada uno de los fabricantes, parte de esto, que esto es aparte, en principio, por ejemplo, el Cloud Gateway Option es un dispositivo perfectamente programable que se puede integrar con las plataformas más importantes. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando hoy, a día de hoy, estamos trabajando en proyectos que suponen o que prevén la integración de las señales que emite el Cloud Gateway Option, por ejemplo, con Cumulosity, que es una de las plataformas más importantes en el contexto de la Smart City y que de alguna manera nos facilitan precisamente la explotación del dato en la nube. Pero más allá de eso, son equipos muy versátiles, sobre todo en el caso del CloudGate, que nos permiten, pues eso, integrarnos con cualquier tipo de plataforma IoT. Ahora no recuerdo exactamente cuáles, a estas personas se le pueden pasar, por ejemplo, a nivel de option, le podemos pasar toda la documentación, y Usalink igual, la documentación relativa a las plataformas con las que se integran. Pero no es
no es un tema crítico. Muy bien, a ver, seguimos. También No sé si Ana, perdona, no sé si Ana quieres comentar algo a este respecto. Bueno, yo desde mi punto de vista, a nivel de inserción en plataformas, más que la plataforma en sí, al final lo que importa es qué tipo de protocolo acepta esa plataforma, si el envío es por MQTT o si tiene algún tipo de conector que se tenga que tener en cuenta. Si ese es el caso, nuestros dispositivos aceptan casi todas las comunicaciones, es decir, MQTT o UDP, por lo que si utiliza una comunicación estándar o un protocolo estándar, no tiene que haber ningún problema para poder acceder con todos esos datos a cualquier plataforma. Muy bien. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Nos preguntan si los sensores LoRa presentados son compatibles con la red pública de Brinet. No, pues ahora en esto estábamos comentándolo, pues ahora que lo dices, yo con Ebrinet, yo este tema no lo tengo hablado, pero desde luego lo miraremos y daremos respuesta a esta cuestión. Sí, sí. Bueno, yo ahora estaba pensando, mi compañero sí que ha realizado pruebas y inicialmente no tiene que haber problemas con este tipo de sensórica. Como ha dicho Fran, podemos acabar de mirarlo para mirar que realmente todos esos sensores tienen compatibilidad, pero es cierto que la prueba de concepto que hemos comentado había sido con un sensor de Ursalink, por lo que está testeado inicialmente internamente, por lo que no tendría que haber ningún problema. Ahora que caigo. Sí que nosotros, por ejemplo, el tema de las redes públicas con Ebrinet están desplegadas a día de hoy en Madrid y Barcelona y es un tema que está en proceso y como dice Ana, el trabajo que se está haciendo es a nivel de prueba de concepto. Entonces, garantizar a día de hoy que todos y cada uno de los sensores de Ursalink funcionan perfectamente de manera smooth, sin ningún tipo de problema en una red pública como de LoRaWAN, como por ejemplo pueda ser la de Brinet, nosotros a día de hoy todavía no lo tenemos testeado. Muy bien. Vale, seguimos. Me preguntan también si hay algún caso de uso que se pueda comentar, si conocéis algún caso de uso. Sí, a ver, a nivel de casos de uso, nosotros que podamos comentar, actualmente estamos trabajando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, mira, es un tema, el último tema que tenemos sobre la mesa es todo lo que está relacionado con el mantenimiento de distancia social, es el caso de uso que comentaba Ana, el Social Distance, que es el proyecto que estamos trabajando con Option, que estamos acabando de paquetizar. Es una solución, es un caso de uso que explicamos cuando hicimos el webinar de Smart Buildings y que de alguna manera está muy orientado y muy aterrizado para la gestión, digamos, de la actual situación post-COVID. Y es un buen caso de uso porque de alguna manera combina tanto las bondades de la tecnología LoRaWAN como la versatilidad precisamente del gateway, del Cloud Gate de Option, precisamente para trabajar con diferentes tecnologías de comunicación. Aquí esto lo conoce mucho mejor Ana que no yo. Aparte de LoRaWAN, aquí también se utilizaba, me parece que era Bluetooth, puede ser, de manera que evidentemente de alguna manera es un buen caso de uso. Los que estén interesados, pues les podemos pasar el link o directamente que en la web ya aparece. Y bueno, es un buen caso de uso en el sentido de que de alguna manera ejemplifica perfectamente lo que es la versatilidad, en este caso de la solución, desde el punto de vista de las diferentes tecnologías que puede trabajar el CloudGate y también desde el punto de vista precisamente de la programabilidad, de cuán versátil es desde el punto de vista de que puede ser programado precisamente para poder hacer en el Edge este tipo de operaciones que facilitan después el procesamiento a nivel local, la gestión, por ejemplo, del nivel de alarma que se pueda implementar precisamente cuando no se cumple la distancia social de seguridad y después la extracción de datos a nivel estadístico para hacer un posterior control, digamos, en la nube. Cosa que además te permite, en este caso concreto, acumular históricos, de manera que si, por ejemplo, yo hoy doy positivo por COVID,
automáticamente se puede hacer un rastreo y se puede ver con cuántas personas he estado en contacto, por ejemplo, si tenemos implementada la solución aquí en Monolithic, cosa que además también vamos a hacer, avanza. Sí, tenemos como caso de uso más digamos, aterrizado a lo que estamos hablando hoy aquí y más aterrizado, digamos, a la situación post-COVID, entre comillas, pues sería este. Sí. Muy No bien. sé, Ana, es un proyecto que estás llevando tú, si quieres comentar algo más. No sé. Muy bien. Por cierto, ya aprovecho para decir que Ana y yo estamos en la misma sala. Estamos a 3 metros de distancia el uno del otro, pero quiero decir, si veis que hablo directamente con ella es por esto, estamos en la misma sala. Bueno, muy bien. Creo que no nos están haciendo más preguntas. Si a alguien, como he dicho antes, se le ha quedado algo en el tintero, pues lo puede plantear a través de la encuesta que ya habréis recibido en vuestros correos, que además pues, nos ayudará a tener vuestro feedback sobre la sesión y a seguir mejorando de cara a próximos encuentros. Y bueno, si os parece, pues lo dejamos aquí. Yo os agradezco a todos la asistencia, a los ponentes por la charla tan interesante. Y os recuerdo que el próximo encuentro tendrá lugar el día 16 y en él contaremos con la colaboración de Vodafone y Kectel y trataremos el desarrollo de producto con tecnología 5G. O sea que si estáis interesados, pues ya tenéis abiertas las inscripciones y nada, espero veros en próximas sesiones. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen día. Muy bien, chao. Chao. Adiós.